Date 5 minutos con Jesús. Proverbios 2:9 dice: entonces comprenderás lo que es correcto, justo e imparcial, y encontrarás el buen camino que debes seguir. ¡Qué emocionante! ¡Qué interesante es saber que Dios en su palabra nos está diciendo que sí hay una manera, sí hay una forma en que podemos encontrar la manera correcta de vivir, la manera correcta de hacer las cosas? El Señor dice: entonces entenderás justicia, juicio y equidad y todo buen camino. Solo Él, Señor Dios Todopoderoso, solo Él nos hará entender lo que es bueno y justo. Solo el Señor nos hará saber siempre lo que tratamos que debemos hacer todos en nuestra vida y cómo tratar a todos también de una manera correcta. Muchas veces como cristianos nos preguntamos cómo saber cuál es la voluntad de Dios, cómo saber qué decisión tomar aquí o qué decisión tomar allá, qué hacer aquí, cómo tratar a tal persona, cómo responder ante tal situación, y siempre estamos cuestionando y quisiéramos como una revelación mágica, ¿no? Algo que viniera de repente y nos hiciera saber qué hacer aquí, qué hacer allá y saber cuál es la voluntad del Señor. Aún los cristianos por mucho tiempo dicen: pastor, ¿cómo puedo saber yo cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es su justicia. La voluntad de Dios es hacer todo lo que es agradable para Él. Pero entonces, porque aquí viene en el versículo 9 una palabra, entonces, entonces nos marca una continuación a un proceso. ¿El proceso cuál es? El proceso empezó cuando decidimos nosotros confiar en el Señor Jesucristo, y obviamente esta decisión no fue algo que nosotros pudiéramos establecer de una manera clara, sino que por su gracia salvadora el Señor colocó en nosotros la capacidad de renacer a una obediencia de la cual antes estábamos totalmente contrarios. En la gracia del Señor Jesucristo nos da la capacidad, esa gracia preventiva, preeminente, que viene a nosotros a establecer cómo podemos nosotros responder ante el llamado de Dios. Y la invitación del Señor es: escoge lo mejor. Y el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Escogerlo a Él como nuestro Dios es ya garantía de saber que vamos por el camino correcto. Pero no es suficiente con decir soy cristiano, soy un hijo de Dios. Es necesario buscar la sabiduría de Dios. Es necesario buscar el consejo divino. Es necesario introducirnos en la palabra y buscar en ella la verdad que todos necesitamos saber diariamente para poder vivir agradablemente delante de Dios. El Señor Jesucristo dijo: yo soy la verdad. El Señor Jesucristo se refirió a Él mismo como el conocimiento de la verdad. Él es la sabiduría en sí misma. Y cuando nosotros rechazamos el consejo, rechazamos la sabiduría de Dios, estamos rechazando a Dios mismo. Estamos rechazándolo a Él como el único que puede darnos la capacidad. Pero si somos fieles a Él, si somos fieles a su palabra, si somos leales con el compromiso que hemos adquirido como hijos de Dios, si respondemos de una manera favorable a todos sus mandatos y a todo lo que Él nos pide, y realmente buscamos como buscando oro, dinero, plata, como si quisiéramos encontrar el tesoro más grandioso, buscáramos la sabiduría de Dios, y entonces, dice la palabra, entonces van a comprender lo que es correcto, entonces van a entender las cosas. Quiere decir que no va a llegar de una manera mágica, hay una búsqueda. Cuando un minero entra en una cueva a buscar oro, esmeraldas, oro o piedras preciosas, joyas, esa persona sabe que va a ir a un proceso de búsqueda y va a tener que picar y picar y picar y picar hasta que llegue a encontrar el tesoro. Nosotros también necesitamos ir a esa búsqueda de la sabiduría de Dios. Es una búsqueda que hacemos en oración, es una búsqueda que hacemos en comunión con la palabra, en lectura de la palabra, en obediencia a la misma palabra, en congregarnos y en mantenernos fieles y conscientes y atentos a los procesos de Dios. Y cuando seguimos picando y buscando y buscando y buscando, llegará el momento en que el Señor nos hará comprender y encontrar el buen camino y hacer su voluntad. Así que te animo a que sigas adelante. Vive buscando la palabra del Señor. Vive buscando la sabiduría de Dios. Vive tu pasión por Jesús.